Si en definitiva vemos cuál es el origen, en qué se asienta la legitimidad originaria de un orden jurídico, lamentablemente casi siempre encontramos un genocidio. ¿Puede el tiempo convertir un genocidio en fuente de legitimidad? La norma fundamental, la Grundnorm, esa que buscaba Kelsen siempre, si la bajamos del idealismo normativista o neocantiano a la realidad, en la realidad histórica casi siempre es una masacre. Conquista, colonización, destrucción de culturas, en fin, no se llamaría genocidio en otra época, por supuesto. En el siglo XX sí hubo genocidio, claro. Si sumamos, es opinable, según que consideremos las muertes por hambre provocadas, parte o no de las victimizaciones del genocidio. Bueno, lo cierto es que en cálculos más optimistas, 1 de cada 50 habitantes de este planeta en el siglo pasado fue víctima de un homicidio alevoso por parte de un Estado. Estoy hablando de homicidio alevoso, es decir, de homicidio cometido sobre personas indefensas. No estoy hablando de muertes en ocasión bélica, es decir, de muertes en ocasión que hay dos fuerzas que tienen, bueno, una recíproca capacidad de dañarse en alguna medida importante. No es fácil decir que 1 de cada 50 habitantes fue asesinado alevosamente por un Estado. Si el Estado, bueno, el Estado es una institución que puede parecer un poco abstracto. Si bajamos un poco más a lo particular, ¿quiénes fueron los ejecutores? Invariablemente encontramos como ejecutor de genocidio a una agencia del poder punitivo, lamentablemente. Policías, o de alguna manera inmiscuido el poder punitivo. Lo vemos en el genocidio armenio, soltaron presos para que fueran matando los turcos, para que fueran matando a los armenios en el camino. Lo vemos en la KGB, lo vemos en la Gestapo, etc. Claro, me dirán algunos, no hubo fuerzas armadas. Sí, también hubo fuerzas armadas, pero no en función bélica, en función represiva, es decir, operando como agencia de poder punitivo. Esto nos tiene que alertar sobre el camino de prevención del genocidio. Sí, tenemos la Convención Internacional de Genocidio, 1948, etcétera, etcétera. Es una ley internacional. Una ley es un deber ser, no es un ser. De modo que cuidado con la prevención del genocidio a través de una convención, y de una convención que tiene esta historia. No nos podemos quedar confortablemente sentados diciendo, bueno, tenemos ya una convención, tenemos una ley internacional, no ya por los defectos de la ley internacional, sino porque la prevención del genocidio exige llegar antes que se produzca el hecho. Después que se produjo, bueno, es como todo lo penal, ¿no? Llegamos cuando el muerto está muerto, recogemos el cadáver, listo. Con el autor podemos hacer, con el responsable podemos hacer cualquier cosa, pero ya el hecho se consumó. En el genocidio, la consumación del hecho representa una masacre. No nacen los genocidios de un día para otro. Se van instalando, van avanzando. Tampoco se produce un genocidio si no hay una población dispuesta, de alguna manera, una opinión pública dispuesta a aceptarlo o por lo menos a permanecer indiferente. Y esto se va viendo en el discurso público. Hay una técnica de neutralización de valores. El genocida no niega los valores dominantes, simplemente los neutraliza. Y los neutraliza con
unos argumentos, una estructura discursiva que fue analizada hace unos cuantos años con otro objetivo que no tiene nada que ver. Es la técnica de neutralización de valores de que hablaron dos criminólogos norteamericanos por los años 50, cuando tenían que explicar la conducta de los rebeldes sin causa. Y bien, ¿qué es neutralización de valores? Es no negar los valores dominantes, pero neutralizarlos a través de técnicas que son, primero, negación de la responsabilidad. No soy yo, son las circunstancias. Segundo, negación de la víctima. Es la víctima que me está agrediendo, es un inferior. Tercero, negación del daño. Bueno, no era para tanto. Y cuarto, invocación de valores superiores. A los genocidas nunca le falta. Puede ser la raza, puede ser la sociedad socialista, puede ser Occidente, cristiano, puede ser cualquier cosa, no importa. Esos valores superiores nunca le faltan. Vengo a defender la familia, y la mata, pero no le importa. Estas técnicas de neutralización de valores, cuidado que no son racionalizaciones. Las racionalizaciones se pueden usar, sí, como racionalización, pero eso es a posteriori. La racionalización tiene lugar después del hecho para, de alguna manera, disculparse o tranquilizarse, escaparse del hecho. No, esto es previo. Esta neutralización de valores se hace antes y es lo que facilita el hecho. América Latina. Sí, no tenemos genocidios hoy que se produzcan de un día para otro, pero la pregunta que cabe hacerse para América Latina es si no tenemos genocidios por goteo, es decir, si no tenemos un genocidio continuo. Y cuando vamos sumando víctimas, nos encontramos con una verdadera masacre a fuerza de una acumulación. Y me atrevo a decir que eso está pasando. Hay 23 países en el mundo que tienen una letalidad violenta superior a 20 por 100.000 anual. De esos 23 países, 18 están en América Latina y el Caribe. Los 5 restantes están en África. No puedo considerar país por país, pero los dos países extensos, además de la Argentina, en este momento tienen tasas que superan largamente el 20 por 100.000. Y los dos están poniendo de manifiesto una alta letalidad policial. Letalidad policial que incluso en alguno de ellos puede tener ribetes hasta racistas, por la forma en que se va incrementando el número de víctimas de un determinado color de piel. Estamos viviendo en América Latina un momento de neutralización de valores a través de medios masivos concentrados, que en los lugares donde se producen estas victimizaciones las ocultan, las normalizan o directamente las ignoran. En los lugares donde no tiene lugar semejante grado de violencia, crean una realidad violenta artificialmente a través de la comunicación. Y me estoy refiriendo concretamente a los medios masivos concentrados, oligopolizados de nuestra región. Especialmente me estoy refiriendo a México y a Brasil. Y también me estoy refiriendo a la Argentina, donde los niveles no son altos, pero se crea la realidad violenta. Esta realidad violenta justifica la letalidad policial y justifica la superposición de crimen con actividad punitiva. Estamos teniendo cárceles superpobladas, estamos teniendo cárceles que son campos de concentración cuando no campos de exterminio. Estamos teniendo un número de presos creciente, estamos teniendo
presos en prisión preventiva que superan largamente el número de presos condenados. Hay una fuerte tendencia a evitar el Estado social de derecho, a desmontar por completo lo que puede ser un modelo de sociedad incluyente y a reforzar un modelo de sociedad excluyente, donde no se redistribuya nada, nunca más la renta, donde la renta se vaya concentrando cada vez más en un segmento. Para instalar un modelo de sociedad excluyente hay que ejercer un poder punitivo que controle a los excluidos, pero también que controle a toda la sociedad. Cuidado, que prisonizar un número enorme de personas, por grande que sea, siempre es una minoría en relación con la población total. Pero mostrar a esas personas como el único peligro que existe en la sociedad y como enemigos, en el peor sentido de la palabra, quitarles la condición de persona para considerarlos seres inferiores enemigos, es el pretexto para controlarnos a todos los que estamos sueltos.